días a todos, bienvenidos. Soy Adrián Molina, yo apoyo al equipo de Simplifica en el área de servicios profesionales. Se refiere a que pues cualquier necesidad que tengan referentes a capacitaciones, implementación, recomendaciones de mejores prácticas, cómo automatizar procesos, cómo integrar Monday con otras plataformas, bueno, pues yo soy la persona que les pudiera ayudar en dado caso. El día de hoy vamos a trabajar una sesión prácticamente, bueno, más que trabajar, les voy a presentar casos de uso de cómo utilizar fórmulas. En este caso voy a empezar con la estructura inicial de las fórmulas, cómo pudiéramos utilizarlas, esas funciones que tienen disponibles. Luego voy a pasar a unos casos prácticos, unos ejemplos, enfocados particularmente a medición de tiempos y atrasos que pudiéramos tener en la entrega de actividades o proyectos. En este caso, bueno, ya tengo un tablero armado. En caso particular vamos a ver un seguimiento de campañas. Esto puede ser aplicado no solo para campañas, puede ser aplicado para proyectos de cualquier tipo o seguimiento de actividades de cualquier índole. Lo importante aquí es poder pues, llevar este registro de tiempos porque, bueno, sabemos que muchos problemas que se enfrentan en varias empresas es esto, ¿no? Que se asignan actividades, se asignan proyectos y se nos dificulta a veces cumplirlos en tiempo, en forma, no sabemos cuáles van atrasados, a veces tenemos que estar echando pues bomberazos, por así decirlo, para que las cosas salgan pues ya Pero fuera del ya tiempo nada más que me voy a habíamos pedir el estimado. uniforme y ya cuando te conectas aquí para lo de la... Bueno, Disculpa, ya. sí, si nos ayudan ahí apagando el micrófono y cualquier duda, pues nos ayudan también ahí con el chat. Tessy, Abril y yo vamos a estar ahí apoyándoles. Y bueno, ahora sí ya estamos 35, siguen entrando. Vamos a arrancar. Les voy a presentar mi pantalla y bueno, pues ahora sí arrancamos. Bienvenidos. Listo, nada más si pudieran confirmarme si logran ver y visualizar mi pantalla. Todo en orden. Perfectísimo. Bueno, he preparado este tablero para ustedes. El título que estamos utilizando hoy es Seguimiento de campañas. Realmente, como les comentaba, puede ser seguimiento de tareas, de actividades, de proyectos. Vamos a ponerle aquí para que vean y no les haga ruido de que solo aplique para campañas, sino que aplica para cualquier tipo de actividad o tarea que pudieran asignar. ¿Okay? Antes de pasar a explicar la estructura del tablero, quiero irme directamente a lo que es la columna de fórmula. Por lo tanto, voy a agregar una nueva columna. En este caso, nos vamos del lado derecho de cualquier grupo. Nos vamos a este símbolo de más que tenemos aquí a la vista, donde vemos la etiqueta que dice agregar columna. Aquí le vamos a dar clic. Posteriormente nos vamos a la columna de fórmula o si gustan irse a más fórmulas para ver toda la ventana y de opciones, toda la lista de columnas que Monday tiene para nosotros, pues también aquí tenemos la de fórmula, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. ¿Qué es la columna de fórmula? Bueno, ustedes pueden llegar a necesitar hacer cualquier tipo de cálculo, desde hasta una simple suma, resta, multiplicación, división, alguna condición, todo este tipo de fórmulas, cálculos que pudieran llegar a necesitar para obtener algún resultado importante, ya sea cuando se culmine una tarea o durante, nos lo pudiéramos llevar aquí en la columna de fórmulas. Ya creada, le damos clic a cualquier renglón y nos va a arrojar esta ventanita. Voy a acercarlo un poquito para irles explicando. Esta ventana que nos abre la columna de fórmula es donde vamos a estar trabajando. Justo aquí arriba, en este espacio en blanco que estoy marcando ahora, es donde vamos a capturar nuestra fórmula. Pero antes de eso, me gustaría explicarles las opciones que tenemos disponibles antes de pasar a esta parte. Tenemos aquí abajo una lista de columnas. Esta lista de columnas hace referencia a las columnas que nosotros tenemos en el tablero, las que hayamos creado. Tenemos, por ejemplo, la del nombre, name, se refiere al nombre del renglón. Nuestro responsable, estado, horas reales, fecha programada de entrega, horas programadas versus reales y demás columnas que yo he creado. Del lado izquierdo del título del nombre me indica el tipo de columna, por ejemplo, del estado, este icono de estas tres líneas me indica que es estado, esta de hora, fecha, números, fórmula y así sucesivamente pudiéramos ver. Para dejar un poquito más en claro, vean todas estas columnas que yo he creado, responsable, estado, horas programadas, reales, etcétera, están en esta misma sección, disponibles y listas para que yo las pueda utilizar en el momento que yo necesite para
mi fórmula. Vamos a bajar un poquito. Después de las columnas que pudiéramos seleccionar como valores para utilizar dentro de mi fórmula, tenemos las funciones que nosotros pudiéramos ir utilizando dentro de la fórmula. Aquí realmente Monday nos presenta una cantidad muy grande de funciones. Yo que les recomiendo que cuando tengan oportunidad se echen un vistazo a las que tienen disponibles. Es muy fácil, muy sencillo de utilizar y entender qué tenemos que hacer. Antes de anticiparnos, yo les recomiendo entrar a esta sección y pasar simplemente el cursor sobre la función. Por ejemplo, yo estoy pasando el cursor sobre la función if y del lado derecho me arroja alguna descripción y un ejemplo. If, verifica si se cumple una condición, en caso afirmativo, devuelve el primer valor, de lo contrario, devuelve el otro. Esto se refiere a que si ustedes tienen algún tipo de condición, que si se cumple, quieren que les arroje algún resultado y si no se cumple, que les arroje otro resultado. Y vemos el ejemplo. Los ejemplos son sumamente importantes porque son los que nos van a dar la pauta, la base de la estructura de nuestra fórmula. Por ejemplo, si trabajamos con el if, nos pide que capturemos if, abramos un paréntesis. Dentro del paréntesis va cierta columna, en este caso la columna que vamos a utilizar de referencia. Puede ser una columna de números. Y en este caso el ejemplo nos dice, si cierta columna es mayor a 100, esta es mi condición. La condición es el número que sea, la columna que sea, es mayor a 100. Si esta condición se cumple, Monday me arroja una etiqueta que dice que es un big deal, un negocio grande. Y si no se llegara a cumplir esta condición, si cierta columna no es mayor a 100, me va a arrojar el texto, la etiqueta que dice small deal. De hecho, pueden ver que en mis respuestas, en los resultados que pudiera tener, en estos textos siempre utilizamos las comillas, que son la forma de identificar para Monday que estamos hablando de un texto o una etiqueta que quisiéramos ver. Les acabo de explicar brevemente qué es el if. ¿Por qué el if? Porque es de las funciones más utilizadas. En lo particular yo lo utilizo muchísimo y quizá ustedes los pudieran utilizar. Hay otras funciones como el switch, el and, que nos ayudan a agrupar varias condiciones adentro de un if. Si tuviera más de una condición, por ejemplo, si cierta columna es mayor a 100 y el estado debe estar completado o el estado debe ser tal cosa, bueno, ya tendríamos dos condiciones que se pudieran adjuntar dentro de un and, por ejemplo. Tenemos or, short, exacto, promedio, conteos, sumatorias. Pudiéramos redondear si tenemos un resultado tal vez de días. Y bueno, sabemos que pues, no existe el 1.12 días. Tal vez sería ya brincar a 2 días o a un día. El redondeo nos pudiera estar ayudando para ese tipo de situaciones. Menos, multiplicar, dividir. En este caso, concatenar, sacar absolutos, tener a la derecha, a la izquierda. Esta de days en lo particular, voy a tomarme unos minutitos para explicársela. Esta nos devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Esta en particular nos sirve mucho para lo que queremos hacer hoy, medir atrasos o medir tiempos, ya que en lo particular esta es la función que nos ayuda a ver la diferencia de días o los días que hay entre una fecha y otra. Tal vez si estamos hablando de una fecha de entrega y una fecha de inicio, pudiéramos sacar el total de días que tenemos entre estas fechas, ya sea también poder comparar fechas de entrega real contra fechas de entrega programada o acordada con el cliente. Bueno, pues este tipo de función también nos pudiera ayudar. Workdays nos ayuda también a ver estos días, pero solo considerando los días laborales de lunes a viernes, eliminando o no considerando sábados y domingo. Sustraer días, agregar horas. Bueno, realmente las funciones que tenemos aquí son varias. Yo les recomiendo que echen un vistazo y puedan leer del lado derecho para que nos pueden servir y con base en eso empezar a utilizarlas. El día de hoy voy a hacer primeramente un ejemplo muy sencillo para que vean cómo funciona tal cual la columna de fórmula. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una simple suma para que vean de menos a más. No quiero atacarlos ahorita con columnas de fórmula complicadas, entonces vamos a hacer una simple suma. Voy a agregar columnas de número. Cualquier cosa, si ven muy pequeña la pantalla, me comentan para acercarla un poquito más. Se ve bien. Pudiéramos tener columnas, ¿sí? Muchas gracias, Abril. Perfecto. Bueno, tenemos dos columnas de número que acabo de agregar y una tercera columna de fórmula. Vamos a trabajar sobre estas tres. ¿Qué quiero hacer? Simplemente una suma. Entonces, me voy a la columna de fórmula. Pudiera utilizar la función que tenemos aquí de sum, que tal cual nos indica suma todos los números dados, nos da la función,
los valores que tenemos que sumar y posteriormente nos estaría arrojando un resultado. Antes de pasar a esta función, quiero platicarles porque para hacer cálculos sencillos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, podemos hacerlo, por así decirlo, de la forma tradicional. Simplemente seleccionando, por ejemplo, mi columna de número, que es esta, más, agregando simplemente el símbolo de más y la siguiente columna de números, número 1. Ya tenemos una fórmula muy sencilla. La columna de números más columna de números 1. Súper importante darle clic en la parte superior derecha de esta ventana donde dice conjunto para guardar y aplicar la fórmula. No olvidemos esto porque si hacemos una fórmula muy grande y no le damos clic en conjunto, al salir de aquí se va a borrar y vamos a tener que capturarla y pues no queremos eso. Entonces, importante darle clic en conjunto y pueden ver que ya nos arroja un 0. Entonces yo simplemente capturo aquí en números un valor, 2, y en la siguiente columna otro valor, 2 más 4 nos estaría dando un 6. Lo mismo pudiéramos hacer para restas, simplemente agregando el valor de menos, números menos números, 2 menos 4 me da menos 2. Pudiera multiplicar con un asterisco, la columna de números por la columna de números 1, 2 por 4 me da 8. O en dado caso, dividir con un diagonal. Entonces, esta forma es la más sencilla para hacer este tipo de cálculos básicos, pero si quisiéramos irnos a algo un poquito más profundo, más avanzado, pudiéramos utilizar las otras funciones que yo les he presentado. Ahora sí, nos vamos a ir al caso práctico del tablero que tenemos aquí. Quería primero explicarles de forma general cómo funciona la columna de fórmula. Ya hicimos un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a ver lo que tengo aquí. Tengo varios grupos de campañas de seguimiento. Cada renglón representa una tarea y las columnas pues representan los responsables, el estado de la tarea, las horas programadas que pudiera durar esta tarea, porque pues tal vez en experiencias pasadas sabemos que este tipo de actividad, tarea o proyecto toma cierto tiempo para poder hacer una comparación del tiempo real que me está tomando y en este caso poder medir la diferencia. En este caso, por ejemplo, pudiéramos ver cómo las horas programadas para la tarea 1 es una. Sabemos que esta tarea normalmente en experiencias pasadas nos duraría 1 hora, pero en lo particular el responsable Guillermo Lara ha capturado que esta actividad le tomó 3 horas para realizarla, dándonos una diferencia de 2 horas. Vamos a ver esta fórmula. Y aquí pueden ver que estoy utilizando un if. If, tal cual nos indica aquí, si las horas reales, que es esta columna de horas reales, es igual a 0, arrójame un 0 en horas programadas versus reales. Esto simplemente como para tener un valor por default. Si en dado caso una actividad pues, no toma tiempo, solo la queremos anotar, pues nos estaría dando un valor por default de 0. Ahora, si la condición de horas reales de esta columna no es 0, es cualquier otro número, el if va a proceder a hacer la siguiente fórmula. Horas reales, sea el número que tengamos en el renglón, en esta misma columna, independientemente del renglón, a este le vamos a restar mis horas programadas, que son las horas que tenemos aquí. 3 menos 1, entonces ahora sí me está dando 2. 1 menos 1, 0, 3 menos 2, 1, 2, 2, 0, y de esta forma ya podemos ver cuál es la diferencia entre lo programado y lo real hablando de horas. Yéndonos un poco más al detalle de la fecha, pudiéramos hacer algo similar para duración de tareas por días. En este caso podemos tener una fecha programada de entrega, fecha de inicio de la tarea y, bueno, la fecha de finalización de tarea que, bueno, posteriormente la pudiéramos ver. Pero en este caso, quiero que vean esta columna que se llama duración de la tarea, que también efectivamente es una columna de fórmula que aquí estamos utilizando la función days. La voy a borrar porque quiero hacerla con ustedes desde un principio. Voy a darle en conjunto y pueden ver que ya no tengo nada. Duración de la tarea. Quiero ver cuánto tentativamente debería estar durando esta tarea haciendo la diferencia de días entre la fecha programada de entrega y la fecha de inicio de la tarea. Entonces, ahora sí, vamos a darle clic al renglón de la columna de fórmula, cualquier renglón, nos arroja esta ventana y empezamos ahora sí a capturar la fórmula. Primeramente, pues, ¿cuál función nos pudiera servir? Como ya les platiqué, la de days. Devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Vamos a darle clic.
pueden ver que al darle clic a la función, en el campo de arriba ya se agregó days junto con unos paréntesis abiertos y cerrados. Dentro del paréntesis es donde vamos a trabajar la fórmula haciendo referencia o guiándonos del ejemplo. Days, primeramente tenemos, vamos a acercar un poquito esto, tenemos una columna de término o pudiera ser la fecha más acercada al día de hoy, coma, aquí es muy importante poner una coma, no un menos, porque a pesar de que estamos viendo diferencias entre fechas, el menos no funciona en esta función. Se los platico porque usuarios se han contactado conmigo diciéndome, oye Adrián, usé la función de days, pero no me dio la diferencia entre días. Y normalmente el error es que en vez de poner una coma aquí, utilizaban un símbolo de menos, restando una fecha de otra. Pero bueno, nada más les platico porque realmente en esta parte no funciona así. Es una coma guiándonos del ejemplo. La fecha, coma, la fecha de inicio y listo. Esto nos estaría dando un resultado y los días de diferencia entre ambas fechas. Ok, entonces ya tenemos la función days. Y ahora, ¿qué columnas de fecha quiero comparar? Quiero comparar fecha de inicio de tarea, fecha de finalización de la tarea. Primeramente selecciono fecha de finalización de la tarea en la ventana de la columna de fórmula. Ya se captura aquí como un valor, coma, fecha de inicio de la misma. Y listo, prácticamente eso sería todo. Days, para darme la función de diferencia entre fechas, fecha de finalización de la tarea y fecha de inicio de tarea. Entonces, de esta forma pudiéramos ver la diferencia entre ambas. Conjunto para guardar y aplicar. Y de esta forma ya pueden ver el resultado. Por ejemplo, nos estaría dando que tenemos diferencia de un día, de 2 días, del 25 al 27 de febrero hay 3 días. Digo, aquí no se está considerando el día de hoy, 25, 26 y 27. También se está considerando el día en el que estamos. Consideramos que pues todavía el día de hoy es un día hábil para seguir trabajando. Esto ya nos empieza a dar la medición de tiempos gracias a la columna de fórmulas. Ahora quiero pasar al siguiente punto, que sería la medición de atrasos para saber si una actividad se encuentra en tiempo o no, sus días de atraso si es que se encuentra atrasada y en dado caso que se completara, si ya fue completada en tiempo o fue completada en atraso. Porque pudiéramos tener actividades que se completan y sí, muy bueno, qué bueno que se completaron, ¿no? Pero ¿se completaron en tiempo o no? Esto es un tipo de información muy importante para ustedes, para pues saber qué persona, qué tipo de actividad, qué estamos haciendo mal, poder levantar estas alertas, estos focos rojos y poder tomar acciones para evitar esto y que, bueno, esta columna, la idea sería que todo esté completado en tiempo. Vamos a irnos poco a poco. Vamos a ver primero, indicar si la tarea está en tiempo o está atrasada. Esta columna es de fórmula. Y bueno, aquí simplemente tenemos un if. If, días de atraso menor a 1, si esta condición se cumple, indícame que mi tarea está en tiempo. De lo contrario, está atrasada. Vamos a hacer esta función nuevamente para que lo hagamos en conjunto y les vaya quedando claro. Atraso en tiempo. Primeramente vamos a ver mi función if. Si en este caso, duración de la tarea, que es esta columna que vamos a utilizar, es la que nos va a estar dando la diferencia. Perdón, a ver, sería if. Sería con días de atraso, una disculpa. En este caso vamos a ver la condición con los días de atraso. Si los días de atraso son mayores a 1, esta es mi condición, como pueden ver. Días de atraso, si esto supera el número 1, coma, dame el siguiente texto. El texto lo metemos con comillas. Atrasada. Perdón, sería en tiempo, porque está menor de 1, no hay atraso. Entonces, si esta condición se cumple, está en tiempo. De lo contrario, estaría atrasada. Y listo, le damos clic en conjunto y de esta forma, bueno, pueden ver cómo ya nos indica si una tarea está en tiempo o si se encuentran atrasadas. Pueden ver, se podrán estar preguntando, oye Adrián, ¿cómo sabes cuándo poner un acento, cuándo
poner una coma, cuándo poner comillas. Bueno, digo, yo lo he hecho muchas veces, por eso ya me lo sé, pero ustedes que estén tal vez practicándolo, haciéndolo las primeras veces, pueden guiarse del ejemplo y utilizar la misma estructura. Por favor, traten de ser muy atentos con los paréntesis, los corchetes, los símbolos, las comas, porque todo esto es muy importante para la estructura de la fórmula. Si algo se nos pasa, nos va a dar error. Entonces vamos a verificar aquí. Tenemos el if, se abre el paréntesis, sum column, en este caso son mis días de atraso, menor a 1, esta es mi condición, como pueden ver. Ya que tengo mi condición, si se cumple mi condición, arrójame que está en tiempo, entre comillas, indicando que es un texto, y si no se cumple, que está atrasada. Pueden ver que utilicé comillas, cerré el paréntesis cuando debió haber sido, utilicé la coma para separar los dos resultados de mi condición, si se cumple o no se cumple, y bueno, nunca omitamos esto para que la función y la fórmula funcione como debe. Adrián, te interrumpo un segundo. Nos pregunta Jessica, también tener en cuenta la relación de mayúsculas y minúsculas en la fórmula. ¿Esto es necesario? Digo, si gustas activar el micrófono, porque no me quedó del todo claro la duda. Hola Adrián, es que, por Hola, ejemplo, Jessica. cuando pones así en tiempo, dice E mayúscula y T mayúscula. ¿Debe ser así o puedo ponerlo como todo minúscula o todo mayúscula? O sea, mi pregunta es si afecta la fórmula si uso altas y bajas. Realmente no, Jessica. En lo particular a tu duda, vamos a abordarlo un poquito mejor. Estamos dando opciones a Monday de etiquetas. ¿Y cómo lo damos? ¿Cómo le decimos a Monday? Bueno, este es un texto, esta es una etiqueta que quiero ver abriendo y cerrando comillas. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de mis comillas puede ser personalizado. Yo pudiera poner en tiempo todo en minúsculas, realmente no me generaría ningún problema porque es un texto Ok. que yo le estoy dando, diciendo a Monday. Entonces, vamos a darle aquí en conjunto y puedes ver que ya nos dice que está en tiempo, ahora sí en minúsculas y no pasa absolutamente nada. Ok. Pudiera solo poner, por ejemplo, ET, indicando que está en tiempo, ET, también si quieren verlo un poco más simplificado. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí estamos prácticamente abiertos o libres a agregar el valor o el texto o la etiqueta que nosotros necesitemos, ¿sale? Sí, pero cuando, por ejemplo, pones if días de atraso, días sí tiene acento y tiene A mayúscula. Ok. Bueno, eso ya sería otro punto. Hablando de las etiquetas o textos que quisiéramos ver como resultado, ahí sí somos libres de poner lo que queramos. Ahora, regresando a la estructura de mis fórmulas, sí es súper importante que utilicemos tal cual como esté, ¿no? Si tiene cómonas, si tiene mayúsculas, porque Monday utiliza este valor de referencia. Días de atraso. Aquí estamos diciendo a la Monday, utiliza la columna de referencia días de atraso. Y sí, aquí sí es súper importante que esté tal cual como lo tenemos en la columna, porque si no, Monday va a entender que estamos hablando de otra columna que tal vez no exista. Por ejemplo, aquí vamos a poner solo días. Y miren, no existe una columna llamada días de atraso en este tablero. Si se fijan, aquí nos está dando un error porque tal cual, Monday se pone a buscar, bueno, ¿dónde está tu días de atraso con minúsculas y con tu acento, sin acento? No existe, entonces no hay, por lo tanto no te puedo trabajar tu fórmula. Claro, si lo hacemos tal cual idéntico a como lo tenemos, ahora sí, me acepta la fórmula y listo. Para evitar Tenemos, este tipo de errores, ¿sí? disculpa, tenemos Adelante. otra pregunta, pero ¿qué tal si las dejamos para el final? Para que puedas continuar y poder terminar en tiempo Perfecto, también. Tessy. ¿Va? Muchas gracias. Sí. Bueno, ya para terminar este punto que nos preguntas, Jessica, muy buena pregunta. Yo les recomiendo no tratar de teclearlo todo, sino que puedan seleccionar su función dándole clic con el mouse y la columna seleccionada dándole clic, en este caso para evitar este tipo de errores de si están mayúsculas, minúsculas, si tiene acento o no. ¿Sale? Bueno, las siguientes dos columnas de fórmulas que tengo aquí también funcionan con combinaciones de if. Realmente no voy a abordarlas, explicarlas a detalle, porque pueden ver que son fórmulas mucho más complejas que las anteriores, pero quisiera que entiendan y que sepan que es algo a lo que podríamos llegar. Yo con todo gusto les pudiera llegar
a llegar a ayudar posteriormente si nos contactan, si lo requieren, nos pudiéramos subir a una sesión donde yo les ayude a desarrollar este tipo de fórmulas. Ustedes me platican, ¿sabes qué, Adrián? Necesito medir mis días de atraso, pero tener esta condición y esta otra condición, ¿me ayudas? Y yo con todo gusto en una videollamada les ayudo a generar fórmulas de este tipo. Pero bueno, vemos aquí, esta nos está dando días de atraso, esta que está en tiempo nos dijo que pues, se cumplió 2 días antes, esta se cumplió exactamente en tiempo. Las siguientes tuvieron un atraso de 1 día, 2 días, 3 días, 25 días. Y bueno, la última columna nos indica si fue completado en tiempo o no. Pueden ver que sigo utilizando siempre el if, siempre con condiciones. Sí, el estado es completado, pero también si mis días de atraso es mayor a 0, pues indícame que fue completado con atraso. De lo contrario, que fue completado en tiempo. Y otra condición que tenemos aquí misma capturada es que si la diferencia de la fecha de entrega comparada con today, o sea, el día de hoy, la fecha de hoy, es menor a 1, indícame que la tarea está pendiente. De lo contrario, que está atrasada. En este caso, entonces, estamos utilizando varias condiciones, varios if, donde podemos ver la relación de entre la columna de estado, indicándonos si está completada, estancada en proceso iniciado, está considerando el estatus y está considerando los atrasos, si está en tiempo o no, para indicarme tal cual si fue completada en tiempo, si fue completada en atraso, si está atrasada y no ha sido completada, o si todavía estamos a tiempo de completarla, pero está pendiente. Vamos a ver esta, pendiente. La completamos y, bueno, nos indica que fue completada en tiempo y nos arroja demás valores automatizados. Ya para terminar esta parte, bueno, todo esto que son fórmulas, muy bonito, muy padre tenerlo aquí. Es muy importante siempre trabajar nuestros indicadores, que al final de cuentas son indicadores de tiempo y atrasos, primeramente sobre nuestro tablero. Una vez que ya lo tengamos listo, bien estructurado, es cuando ahora sí podemos pasar a nuestras vistas o paneles, estadísticas y tipos de datos que se extraigan de aquí. Por ejemplo, tengo una gráfica que me indica mi porcentaje de tareas que están atrasadas, completadas en tiempo, completadas con atraso y pendientes. Pero pueden ver que esta información vino de mi columna de en tiempo, de una columna de fórmula. Entonces, para concluir hoy, tengan en cuenta las columnas de fórmulas son las que nos van a ayudar para este tipo de indicadores, registros o cualquier tipo de cálculo que pudiéramos realizar aquí. Y bueno, ahora sí vamos a dejar unos cuantos minutos para resolver dudas. Muchísimas gracias, Adrián. Sí, sí hay muchísimas, bueno, algunas preguntas que son interesantes y mira, hay una pregunta que igual vi por aquí. ¿Cómo se colorea la columna en caso de ahí de días de atraso? ¿Cómo podemos hacer para que las atrasadas o se aparezcan en rojo? ¿Cómo colorearlo? Ok, muy buena pregunta. Realmente esta es una función, no tiene nada que ver con las fórmulas realmente, digo, para que no se pongan a buscar en esa columna, sino que la función de coloración condicional la tenemos justo aquí. Vean este icono, que es como una cubetita tirando una gota, y nos arroja Monday la etiqueta que dice coloración condicional. Es justo aquí donde nosotros vamos a capturar o crear nuestras condiciones. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Le doy clic a la coloración condicional y yo voy haciendo mis condiciones. Quiero el color rojo, donde mi columna de... Aquí selecciono mi columna, ¿dónde está? Atraso en tiempo es atrasada. Y ya me dio el color. Quiero agregar otra condición, agrego color. Quiero que el verde para mi columna atraso en tiempo, donde es, no es, está vacío, incluye, es solo, es cualquiera, aquí están mis condiciones en tiempo. Y ya nos empieza a dar estos colores. Entonces primero seleccionamos el color, la columna, la condición y el resultado que va a colorear si se considera lo anterior. Esto es una vista, ya lo dejamos coloreado, pero si salgo de Monday, si cierro la ventana, si cambio el tablero o lo que sea, no se va a quedar guardado. Por lo tanto, sería muy importante darle clic aquí en la parte superior derecha, donde dice guardar en vista, para que de esta forma la vista quede predeterminada y guardada. Y ahora sí, yo cierre Monday y yo salga, siempre que regrese, mi coloración condicional va a estar aquí a la mano. Súper. Creo que esta es una súper función.
para resaltar, pues obviamente esos indicadores. Tenemos 2 preguntitas más. ¿Cómo agregaste los símbolos en la columna en el tiempo? No sé, bueno, si puedes mostrarlo. Bueno, realmente esta función es un poquito más avanzada, nos llevaría prácticamente 10, 15 minutos explicarles. Digo, si nos contactan o nos Claro. pasas tu correo, con todo gusto te contactamos para ayudarte. Súper. Creo que eso sería lo mejor. Y solo una última para saber si puedes mostrar ahorita o si también podemos. De todas formas, Nayeli, creo que igual ya tienes nuestros contactos, pero si hay forma hay una función en la fórmula para sacar una tipo regla de 3, tipo un porcentaje, ¿no? O sea, un número del 100% ¿no? ¿Eso es posible? Bueno, pero realmente no hay una función. Yo aquí Sí. les aconsejaría prácticamente pues hacer la regla de 3 Ahí mismo. dentro del Monday. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, pudiéramos tener el valor por 100 o por el número que sea, haciendo nuestra regla de 3, y esto dividido entre otro valor 2, vamos a ponerle. Entonces, Claro. suponiendo que tengamos el 100%, mi valor 2 representa mi 100%, ¿cuánto me estaría dando de porcentaje mi valor 1? Entonces, bueno, pues de esta forma ya aterrizamos una regla de 3 aquí, multiplicando y dividiendo. Entonces, esta sería la forma, no hay una función para hacer esto en particular. Buenísimo. Veo que hay muchas personas interesadas en la columna de En Tiempo. De hecho, Adrián, si puedes compartir tu correo para que mejor ahí te contacten de forma directa y puedas... Ya lo escribí. Súper, de hecho, Muchas exacto, gracias. aquí está, aquí Ya tienen arriba. allá la info. Adriana@simplificabiz, y también están nuestros contactos. Y solo, bueno, ya vamos a cerrar, yo creo que ya son más de la media, pero si puedes terminar con con recomendaciones de los widgets que nos pueden servir mejor para medir el tiempo. Ay, justo Claro, le acabo de responder a Ernesto la pregunta también, pero ayúdanos. Claro que sí. Bueno, uno de los widgets que nos pudieran servir para todo este tipo de mediciones, efectivamente, sería el widget de números. Y bueno, pues también dependiendo de la información que quisieran ver, ¿no? Pudiéramos utilizar gráficos de pastel, de barras, para ver sus porcentajes también. Pero pues ahí ustedes deciden si quieren verlo dentro de su tablero, si quieren pasar a un widget y ver esta información. Por ejemplo, esta columna de días de atraso, al final me arroja un promedio de 20.467. Entonces, en particular, para ver este dato de promedio de días de atraso que tiene mi equipo, un widget de números sería el adecuado, efectivamente. Súper, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Adrián, por esta súper demostración de cómo podemos usar las fórmulas, obviamente para medir mejor los tiempos, tener la mejor visión de cuántos atrasos tenemos, etcétera. Y tal vez son funciones un poquito más avanzadas que pues con muchísimo gusto podemos apoyarlos, ¿no? No sé si tengas, Adrián, igual abrir algo más que decir. Yo gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Tess, y les agradezco muchísimo a todos su tiempo, su presencia. Es muy valioso que siempre puedan seguirnos acompañando todos los viernes de Monday. Yo, ¿qué les pido? Por favor, exploren esta columna de fórmulas, utilícenla. Realmente tiene muchos alcances. Monday tiene muchas automatizaciones ya precargadas, nativas y hasta personalizables, pero si en algún momento alguna automatización no la encuentran ahí, necesitan un resultado con condición o verlo de cierta forma, yo en lo particular les aconsejo utilizar la columna de fórmula, que a veces puede llegar a darnos un resultado que las automatizaciones no pueden en ciertos casos. Y sobre todo cuando queramos tener nuestros KPIs, indicadores, todo este tipo de información para medir lo que estamos haciendo, la columna de fórmula es la esencial, la indicada. Y bueno, de verdad, no se limiten. La columna de fórmulas es amplia prácticamente, tiene muchas opciones, ahí queda abierto a su imaginación, por así decirlo, y lo que quieran combinar, la fórmula que quieran hacer. Y bueno, siempre sepan que estamos aquí para ayudarles a llevar a cabo esta fórmula si se les complica ejecutarla o plasmarla en Monday. Y bueno, pues les agradezco mucho y que tengan un buen fin de semana.
Gracias, Adrián. Muchísimas Buen fin gracias a todos. Gracias, Excelente. igualmente. Muchísimas gracias, Ernesto. Y a todos Muchas los- gracias, Ernesto. Excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, Muchas gracias. Nayeli, Roberto. Muchas gracias igualmente. Hasta luego.